Buenas noches. Esta actividad es para la materia de Contabilidad Financiera 5 de la Universidad Uniminuto. La presente entrega es sobre NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Nuestro grupo es el grupo 9, conformado por Liliana González, Ana Daisy Malpica y Franci Magali Jiménez. Los estados financieros consolidados presentan la información de un grupo económico como una misma entidad, lo que quiere decir que todo lo que suceda dentro del grupo económico en dicho periodo de estos estados financieros debe ser dado a conocer a la matriz para que se le dé el tratamiento debido dentro de los estados financieros consolidados a presentar. La NIF 10 establece un principio general, que es que el control determina la consolidación. Una entidad que es controlante, si requiere hacer uso del reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de un hecho económico, esta se debe realizar desde el punto de vista de los estados financieros consolidados. Estos estados financieros consolidados se pueden hacer de dos maneras: vertical, que es cuando las entidades presentan actividades relacionadas o complementarias, y horizontal, cuando las entidades son de actividades similares. El objetivo de esta NIF es establecer como los principios generales para la presentación y preparación de estados financieros consolidados para las entidades que tienen o controlan una o más entidades distintas. El cumplimiento de este objetivo se debe cumplir los siguientes pasos. Requiere que una entidad matriz que controla una o más entidades subsidiarias presenten estados financieros consolidados. Establecer el control y define este mismo como base para consolidar la información. Establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros y consolidarlos. Establecer el modo en que debe aplicarse el principio de control para determinar si un inversor controla una participación y si debe, por tanto, consolidar las cuentas de esta. El alcance. De acuerdo con la normatividad vigente, se establece que la consolidación de estados financieros de las NIF plenas se realiza sobre las entidades de interés público y o emisoras de instrumentos de pasivo y patrimonio, o entidades que capten recursos de público, como son las entidades financieras, y que establezcan claro control de las subsidiarias. Las entidades matriz presentan estados financieros consolidados. Es de gran importancia que tengamos claro que no es necesario que las subordinadas presenten estados financieros consolidados. En algún momento ellas pueden presentar sus estados financieros individual, según como lo requiera su mercado o el público a los que emiten sus estados financieros. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada y cesando cuando pierda el control sobre esta. Los estados financieros consolidados combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos efectivos de la controladora con las de sus subsidiarias. Eliminan el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con las transacciones entre las entidades del grupo. Las pérdidas intragrupo pueden indicar una pérdida de valor y es importante el reconocimiento de los estados financieros consolidados. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adoptadas en los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas, se realizan los ajustes adecuados en los estados financieros de los miembros de cada del grupo
y así elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad de las políticas contables del